Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Hace un tiempo, trabajé en una tienda de delicatessen que tenía lo que el dueño llamaba un buffet de helados. Cada jueves, los niños recibían un cono de helado gratis con su comida y podían elegir cualquiera de los 15 sabores que teníamos. Hubo muchas ocasiones en las que un niño tenía un grado comprensible de dificultad para escoger alguno, pero cada pequeño hacía su elección con una sonrisa en el rostro cuando la mamá o el papá los instaban. Excepto, claro está, por una niña. No debía tener más de 6 años, y cuando su padre la levantó para que pudiera ver a través del cristal, su rostro se iluminó, a la par que sus ojos recorrían los diferentes tipos de helados que estaban en exhibición. Cuando el papá le preguntó qué sabor quería, ella debió ignorar el hecho de que no estaba hablando de una pluralidad de opciones, y con entusiasmo nombró algunas y señaló otras. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que solo podía seleccionar un tipo de helado, y mientras la veía intentando elegir un sabor, pude notar lo ansiosa que se estaba poniendo. No era la codicia lo que la asaltaba. Fue el resultado de querer muchas cosas por igual, pero no tener los recursos emocionales para decidirse arbitrariamente por una sola. Empezó a llorar, consumida por la ansiedad. No hubo ninguna rabieta. No gritó ni hizo pucheros. Lo único que pasaba es que no podía elegir. Mientras su padre la consolaba, capté la mirada del hombre e hice un gesto. Él asintió, y después de unos segundos me incliné sobre el mostrador, y la llamé mientras extendía mi mano. La niña levantó la vista y me vio sosteniendo un cono con 5 bolas de helado diferentes. Su estado de ánimo cambió de inmediato, y puedo decir con toda sinceridad que nunca he visto a otro ser humano en tal estado de puro júbilo. El padre me agradeció y se aseguró de que su hija también lo hiciera. Ambos se fueron, y todos seguimos con nuestras vidas. Eso fue hace un par de años, aunque mi mente vuelve a ese día por diferentes razones de vez en cuando. La mayor parte del tiempo solo pienso en lo feliz que estaba ella. A veces pienso en cómo, a pesar de su desbordante alegría en aquel momento, no me cabe duda de que no se acuerda de mí, ni del helado. Esto no me molesta. De niños pasamos momentos fantásticos y terribles, acontecimientos que, a medida que los experimentamos, parecen ser las cosas más importantes que nos han sucedido jamás, pero a menudo los olvidamos. A decir verdad, en cualquier momento de nuestro paso por este mundo hemos olvidado más de lo que sabemos sobre nuestra propia historia. El mundo avanza, y nosotros también, y lo que alguna vez fue importante se desvanece. Nos guste o no, esa es la naturaleza de la memoria. Los acontecimientos de nuestras vidas se desarrollan de forma lineal, pero en el carrete mental de estas experiencias pasadas, la mayoría de los fotogramas que el tiempo no ha robado por completo quedan distorsionados y desdibujados por él. Cuando intentas reconstruir esa pequeña película, te das cuenta de que no está completa, pero quizás esto nunca te moleste, porque no puedes extrañar lo que no recuerdas. Todos tenemos vacíos en nuestras narrativas, tiempo perdido que intentamos recuperar con las mejores conjeturas. Las personas que tienen partes enteras de sus historias no son minoría, y no se dan cuenta de que son un mosaico de conjeturas. Y a quienes sí se dan cuenta, lo más probable es que no les importe.
Tenemos tantas ganas de ser felices, de vivir el tipo de vida que siempre esperábamos vivir, que nos damos regalos a nosotros mismos recordando las cosas no como eran, sino como deseamos que fueran. Cuando nuestros seres queridos fallecen, o nos dejan demasiado pronto, siempre pensamos: no estaba listo para que te fueras. No era el momento. Pero nunca estamos listos porque, en realidad, nunca es el momento. Entonces lo guardamos en nuestra memoria. Y cuando lamentamos no tener más recuerdos de ellos, tal vez la mente nos dé más regalos. Poco a poco nos hallamos recordando que estuvieron con nosotros en momentos y lugares que no podrían haber visto, y terminamos por dejar de corregirnos porque, bueno, queremos que hayan estado allí. Algunos recuerdos se escapan por las grietas de nuestro cerebro, pero dejan fibras atrás para que sepamos que falta algo. Esto no es del todo malo. De hecho, si recordáramos cada detalle de cada día, podríamos encontrarnos tan obsesionados con el pasado que gran parte de nuestros recuerdos, por no decir todos, serían de nosotros sentados en una habitación oscura, pensando en nuestros ayeres, demasiado centrados en lo que fue para preocuparse en absoluto por lo que será. ¿Y qué pasa con las cosas malas? ¿Qué sucede con aquello que desearíamos nunca hubiera sucedido si pudiéramos recordarlo? A veces el olvido es el regalo que nos damos a nosotros mismos, y cuando lo hacemos, volvemos al vacío y es hora de hacer más conjeturas hacia una vida mejor. A veces te das cuenta de que los recuerdos siempre estuvieron ahí. Solo necesitas que te refresquen la memoria. Cuando esto sucede, se ofrece un contexto de memorias del que antes carecías y que, si bien nunca faltaron, tampoco fueron comprendidos. Este es un tipo especial de regalo. Nuestras vidas son tan cortas que parece un crimen desperdiciarlas olvidándolas. Los recuerdos extienden nuestras vidas hacia atrás en el tiempo, haciéndolas sentir más largas. Y eso es lo que queremos. Entonces, tratamos de recordar. Sin embargo, cuando lo hacemos, cuando llegamos al fondo de la caja, deseamos poder olvidarlo otra vez. Pero yo sí que lo recuerdo. La historia que estoy a punto de contar es producto de mi propia arqueología mental. Por supuesto, como todas las grandes excavaciones, cómo encajan los artefactos en una línea de tiempo es tan claro de inmediato como qué cosas son importantes y cuáles no. Siempre me he acordado de algunas partes de toda esta experiencia. Otras fueron muy bien enterradas, y no supe nada de unas cuantas más, hasta que las descubrí hace no mucho. Como suele ser el caso, recordar una cosa te lleva a otra aún más enterrada y, a medida que aprendes cosas nuevas sobre tu antigua vida, esas remembranzas que creías insignificantes, o al menos irrelevantes, de tu historia general se convierten de repente en su base. Comencé a reconstruir y transcribir partes de los recuerdos por mi cuenta, y cuando me surgieron preguntas, recurrí a la única otra persona que podía afirmar tener algún conocimiento sobre el transcurso de mi vida temprana. Mi madre. A lo largo de varias semanas, mi madre y yo tuvimos una serie de conversaciones cada vez más tensas, y fue a través de estas charlas que se hizo evidente la importancia de algunos acontecimientos de mi infancia olvidados, ignorados o nunca conocidos. Mirando hacia atrás, todos estos eventos parecen encajar tan bien, que apenas puedo creer que requirieran reensamblaje. Pero lo que notamos en nuestras vidas, en especial cuando somos niños, resulta tan selectivo y contextualizado que algo benigno o autónomo en apariencia puede transformarse, con un solo detalle, en algo terrible y omnipresente. Solo debes saber lo que estás buscando y, cuando lo hagas, de repente será todo lo que puedas ver. Aquí he tratado de preservar tanto los pensamientos y experiencias de mis primeros años de vida, como también el influjo gradual de nueva información, para que ustedes puedan conocer estos eventos tal y como yo los experimenté. Partes de esta historia se escribieron antes de que supiera lo que sé ahora. Detalles que sabrás hacia el final de la misma, pero he conservado los capítulos tal como fueron escritos en un principio. En la medida de mis posibilidades, he evitado contaminar mis viejos recuerdos con nuevas revelaciones, y ser lo más fiel posible al pasado al extrapolar mis primeras memorias. Lo que les ofrezco aquí es una combinación de lo que me acuerdo, lo que he aprendido sobre mi pasado gracias a mi madre y lo que parece más probable. Aunque varias de mis conjeturas se limitaron a lagunas mentales que, en última instancia, carecen de importancia.
Si tuve éxito en todo esto, entonces entenderás como yo lo entendí entonces, y las piezas de mi historia encajarán para ti de la misma manera que recientemente lo hicieron conmigo. Esto será largo, así que pido una disculpa por ello. Jamás he contado esta historia a nadie o con lujo de detalles como para explicarla completamente. Pero es real, y me sucedió cuando yo tenía unos 6 años de edad. Si estás en un cuarto oscuro y silencioso y presionas una de tus orejas contra una almohada, oirás los latidos de tu corazón. De niño, solía pensar que el ruido ahogado de un latir constante sonaba como alguien caminando sobre un piso alfombrado. Casi todas las noches, poco antes de perderme en la inconsciencia, escuchaba aquellas pisadas y era bruscamente devuelto a la realidad, aterrado y confundido. Durante el transcurso de mi infancia viví junto a mi madre soltera en un pequeño vecindario, modesto y agradable, el cual se encontraba en desarrollo. Familias de bajos ingresos habitaban la zona de forma gradual, y mi madre y yo éramos una de esas familias. Aquellos que pasan mucho tiempo conduciendo por carreteras interestatales verán medias casas siendo transportadas, viajando sobre enormes camiones. Es una vista extraña si te quedas pensando en ello. Dos mitades de una casa construida en algún lugar a kilómetros de donde se convierte en hogar. Todo en esas estructuras tiene una sensación de impermanencia, por decirlo de alguna manera. La madera que las forma se corta donde no se usa y se ensambla donde no permanece. Lo más permanente de esas casas son las columnas de soporte de hormigón sobre las que son apoyadas. No obstante, estas parecen transitorias en cierto modo. Mi madre y yo vivíamos en una de estas casas, pero ella la cuidaba de maravilla. Cuando era niño, siempre pensé que nuestra casa era espléndida. La envidia de todo el vecindario. Mientras me ubico aquí y pienso en mi antiguo hogar y en todas las cosas que hay en él, un conflicto divertido y placentero se construye en mi cabeza. Ahora sé que éramos algo pobres, pero si me hubieras preguntado entonces, no tendría idea de qué podría haber suscitado esa cuestión. Mi madre debía tener muy poco dinero para gastar, pero nunca recuerdo que dijera las palabras que tienden a convertirse en el mantra de algunos padres cuando intentan calmar las ansias de compras de sus hijos. No tenemos para eso. No recuerdo querer mucho. Incluso tenía una litera a pesar de ser hijo único. Estoy seguro de que este es el caso de muchos niños en hogares de bajos ingresos, pero por aquellos días, pese a la incongruencia, pensaba que mi casa era lo más parecido a un palacio que uno podría esperar. Para mí, las columnas de soporte debajo de la propiedad no representaban lo que el lugar era en realidad. Una estructura importada sobre cimientos improvisados, sino lo que podría ser. Recuerdo haberle pedido a mi madre que hiciéramos las columnas más altas, para que nuestra casa sobresaliera entre todas las demás. Parte de mi amor por la casa surgió de mi amor general por el área que la rodea. El vecindario en sí era relativamente grande en proporción al pueblo aledaño. Esta clase de pueblos pequeños carecen de la mayoría de los lujos que ofrecen las grandes urbes o algún otro lugar más acomodado. Las pocas tiendas que hay cierran temprano, los eventos itinerantes no terminan ahí porque lo más seguro es que se perdieron tu pequeño punto en el mapa, y no hay muchas estaciones de policía u hospitales a tu disposición. Pero estas cosas no importan para un niño, pues los pueblos pequeños, a menudo, ofrecen un lujo que no se puede encontrar en lugares más grandes, convenientes o poblados. Libertad.
Por supuesto, tenía muchas reglas que seguir. Cuando digo muchas reglas, es por una razón. No obstante, no se puede decir que alguna de ellas me restringiera, porque se me permitía hacer lo único que un niño en un área más o menos remota quiere hacer: explorar. A solo una corta caminata desde mi porche trasero tenía ante mí una naturaleza densa e indómita, en la que pasaba largas horas jugando o explorando. Estos bosques y vías fluviales que rodean el vecindario eran mi patio de recreo durante el día. Pero por la noche, como suele suceder en la cabeza de un niño imaginativo, adquirían un tono más siniestro. Creo que el aparente cambio en la naturaleza misma de los árboles y el lago fue, en gran medida, culpa mía. Una de las reglas de mi madre era que podía explorar el bosque con la condición de regresar a casa antes de que oscureciera. Para motivar mi rápido regreso, yo mismo creaba juegos cuando salía del bosque al anochecer. Mis pies se movían más a prisa cuando imaginaba que me alejaban de demonios y bestias que me acechaban, ocultos en los arbustos. En consecuencia, cuando me fuera a la cama, creería que las pisadas que escuchaba eran de estos acechadores. A veces, fingía que un lobo espantoso y voraz corría por el bosque justo detrás de mí. Imaginaba que me alcanzaría si tropezaba o caía, y cuando me concentraba demasiado en mantener el equilibrio, siempre parecía que perderlo estaba garantizado. Otras veces me convencía de que había un enorme grupo de arañas que descendían de los árboles de arriba y cubrían la tierra detrás de mí, y que siempre estaba a centímetros de quedar atrapado en una red colectiva o terminar abrumado por su número y ser atacado por el peso de sus cuerpos ingrávidos. Lo que más imaginé, creo, fue que, si no llegaba a casa antes de la puesta de sol, mi madre habría desaparecido, o que todos en la tierra habrían desaparecido, y yo me quedaría solo en un mundo desértico dejado a su suerte. Siempre regresaba a casa más rápido cuando jugaba este juego. Estos juegos no tardaron en convertirse en una forma efectiva de activar mis reflejos, y el miedo aparecía sin esfuerzo alguno. Creo que hubo una noche en la que abrí la puerta con tanta fuerza que asusté a mi madre, y cuando ella exigió saber el origen de mi nerviosismo, le mentí. Dado a que me encontraba en el primer grado de la escuela primaria para entonces, traté de recomponerme y fingir que solo me preocupaba llegar demasiado tarde a casa, pues de lo contrario, no me iría a la cama en el horario estipulado. Las cosas que imaginaba en el bosque justo antes del anochecer me crearon una sensación de malestar general cuando el sol se escondía. Mi hogar me ofrecía refugio contra estos terrores, pero la misma arquitectura de aquel lugar llegó a sabotear mis sentimientos de seguridad. Los pilotes de concreto que elevaban la estructura sobre la tierra dejaron un espacio vacío por el que podrías arrastrarte, justo debajo de todo el piso de la casa. Era de esperarse que mi activa imaginación llegase a llenar este espacio de acceso con monstruos imaginarios y escenarios ineludibles, y luego consumirían mis pensamientos cada vez que las pisadas me despertaran. Le conté a mi madre acerca de las pisadas, y ella me contestó que solo me estaba imaginando cosas. Esta parece una acusación apropiada dadas mis tácticas para evitar el toque de queda, pero insistí tanto con el tema que, incluso en una ocasión, me puso agua en las orejas con un gotero para adobar pavo, solo para tranquilizarme, diciendo que con eso iba a dejar de escucharlas. Por supuesto, no funcionó. Las pisadas eran audibles para mí todas las noches. Como siempre, hice mi mejor esfuerzo por ignorarlas. Dejando de lado la inquietud general que los juegos y las pisadas arrojarían sobre el vecindario nocturno desde mi punto de vista, mi vida era tranquila. Solía tener las típicas aventuras infantiles, solo, o, más a menudo, con mi mejor amigo Josh, pero supongo que cada niño tiene sus propias aventuras. Los únicos eventos extraños o notables que recuerdo que sucedieron fueron ciertas ocasiones en que me despertaba en la litera de abajo a pesar de haberme dormido en la de arriba. Esto solo pasaba de vez en cuando, 1 o 2 veces por semana. Eso se debía a que a veces me levantaba para orinar, comer algo o tomar agua. Despertarse en la cama de abajo no era muy aterrador. La mayoría de las veces, no era capaz de acordarme de lo que estaba haciendo la noche anterior.
Pero una noche, hacia el final del invierno, cuando yo aún cursaba primer grado, no me desperté en esa litera. Alcancé a escuchar las pisadas, aunque estaba demasiado sumido en el plano onírico como para despertarme. Cuando lo hice, no fue por el sonido de los pasos, sino por la sensación de un frío penetrante y un violento escalofrío. Al abrir los ojos, el choque entre lo que esperaba ver, lo que casi siempre había visto cuando me despertaba en un lugar distinto a la litera superior, y lo que vi en verdad, frustró mis sentidos mientras mi mente intentaba reconciliar mis expectativas con la realidad. Creí ver las barras rojas que sostenían el colchón de la litera superior, pero más allá de ellas, vi estrellas. Las barras se derritieron de forma gradual y se esfumaron ante mí, y solo quedaron esos puntos de luz flotantes, y las ramas irregulares y cruzadas de los altos árboles que se arqueaban sobre ellos en lo alto del cielo. Estaba en el bosque. No puedo estar ahí, pensé. La combinación del bosque con la oscuridad era algo que me había entrenado para evitar. Me senté de inmediato e intenté entender la situación mientras me tallaba los ojos. Creí que aún me encontraba soñando, pero no tenía sentido, y menos aún que estuviese allá afuera. Una forma antinatural llamó mi atención y la observé durante lo que me pareció una eternidad hasta que pude identificarla. A unos pies delante de mí, entre una masa de palos enredados y hojas sueltas, yacía un flotador desinflado en forma de tiburón. Incluso después de entender qué era, seguí mirándolo, tratando de descubrir por qué estaba allí. Esto no hizo más que atizar el ambiente surrealista que estaba presenciando, hasta el punto de convencerme de estar experimentando un extraño sueño lúcido. Después de un par de minutos en los que me quedé quieto, esperando algún suceso repentino que me hiciera volver a la realidad, me di cuenta de que, en efecto, no iba a despertar, pues ya lo estaba. Me puse de pie para tratar de orientarme, pero no reconocía esta sección del bosque. Debía tratarse de un paraje demasiado alejado de las zonas donde exploraba, pues yo conocía este bosque como la palma de mi mano. Si no tenía idea de dónde estaba, ¿cómo iba a salir? Mis ojos se estaban tomando su tiempo en adaptarse a la luz limitada, y los troncos de los árboles y las formas de los arbustos demasiado grandes comenzaron a tomar forma. Escruté el follaje sin concentrarme en nada mientras buscaba algo que se me hiciera familiar, cualquier cosa que pudiera darme alguna indicación de dónde me encontraba. Respiré hondo y profundo, y me dispuse a explorar la zona en busca de algún punto que me resultara reconocible. Solo di un paso hacia adelante antes de que un fuerte y punzante dolor se extendiera por la planta de mi pie. Levanté la pierna y perdí el equilibrio, cayendo de bruces justo en el mismo lugar donde estuve acostado. Moví mis ojos del terreno a mi pie palpitante y encontré la fuente del dolor. Una espina. Sobresalía, creo yo, a una pulgada de la mitad de mi pie, pero solo sangró cuando la arranqué con rapidez. Lloré durante algunos minutos. Lancé la espina a algún lugar donde ya no representara un peligro para mí. Mientras buscaba una zona segura que pisar, me di cuenta de que no la había. Gracias a la luz de la luna, pude ver que el lugar estaba plagado de matorrales con espinas. Todo el terreno estaba cubierto con este alambre de púas natural. Tuve suerte de pisar solo una espina en ese momento, pero cuando esto se me ocurrió, tomé conciencia del resto de mi cuerpo. Por fortuna, no tenía espinas incrustadas en mi otro pie. De hecho, todo mi cuerpo se encontraba en perfecto estado. No tenía ningún rasguño, ningún arañazo, y ni siquiera estaba lleno de tierra o algo así.
Abrí la boca y llené mis pulmones de 6 años hasta el tope, y justo cuando estaba a punto de gritar para pedir ayuda, se me cortó la respiración cuando un pensamiento me invadió. ¿Y si alguien me escuchara? Mantuve el aire en mi pecho y me quedé desconcertado por mi propia cuestión. Necesitaba ayuda. ¿No debería esperar que alguien me escuche? De repente, comencé a pensar en los demonios y monstruos que imaginaba acechándome y persiguiéndome a través y fuera de lo que podrían ser estos bosques. Me encontré deseando no haber jugado nunca esos juegos. Dejé escapar el aire muy despacio para tener una última oportunidad de usarlo en caso de que cambiara de opinión y quisiera gritar. No lo hice. Tendría que encontrar mi propio camino. No sabía en qué dirección ir, así que solo escogí un camino al azar y empecé mi andanza. Durante los primeros metros de mi sendero improvisado, resistí el impulso de gritar por auxilio. No quería ser encontrado por quien fuera o lo que fuera que pudiera estar ahí, en la intemperie. Caminé por lo que me parecieron horas. Estuve intentando avanzar en línea recta, y cuando tenía que desviarme del camino debido a algún obstáculo, trataba de regresar a mi ruta original. Pero yo era solo un niño, y claro, tenía miedo, por lo que es casi seguro que no lo logré del todo. Cada vez que superaba una de estas trabas naturales, me enfrentaba a un tapiz de follaje idéntico, y el sentimiento de desesperanza comenzaba a afirmarse un poco más. Solo quería ver algo familiar, y cada vez que el bosque parecía particularmente espeso, pensaba que había hallado mi punto de referencia. Recordando algunas de mis exploraciones habituales, me acordé de una enorme pila de árboles de Navidad desechados y en descomposición que Josh encontró durante un juego de escondidas. Aunque las hormigas rojas hicieron de su escondite un refugio temporal, volvimos muchas veces al lugar para pisotear los coloridos adornos, perdidos y esféricos, que decoraban el perímetro. Inventamos muchas historias sobre el origen de todos esos árboles, pero ahora, asumo que la fuente de esa pila fue mucho más común de lo que estuvimos planteando como hipótesis. Cualesquiera que sean los orígenes, lo que quedó fue una masa enredada de árboles navideños todavía decorados, que parecían, desde la distancia, ser un solo árbol de Navidad de tamaño colosal. Esto sería lo más fácil de detectar en mi bosque y, si lo encontraba, sabría por dónde ir. Pero eso sería solo si este fuera mi bosque. Mientras caminaba entre la maleza, cuidando cada uno de mis pasos, una nueva idea comenzó a forjarse. Si pudiera trepar a un árbol, tal vez podría ver el camino hacia la salida del bosque. Mi desánimo bajó y comencé a buscar en la copa de los árboles una posición adecuada para escalar. Ninguno de estos árboles parecía lo bastante alto, pero si pudiera encontrar uno que lo fuera, tal vez podría ver una casa. Quizás incluso pueda ver mi casa, pensé. Me quedé quieto y me equilibré con cuidado sobre mis pies ahora doloridos. Recordé que los árboles que se cernían sobre mí cuando desperté en este bosque eran altos. Aunque era difícil saber qué tan altos eran. ¿Qué pasa con las ramas? Murmuré para mis adentros. Recordé haber visto ramas encima de mí y, si me estiraba lo suficiente, sabía que podría trepar al árbol. Si pudiera encontrar el camino de regreso a ese lugar, podría subir al árbol y tratar de avistar una salida. Pero eso significaría regresar. Me puse de pie y me di la tarea de escoger la mejor opción. Dándome la vuelta, di unos pasos hacia atrás, encaminándome por donde había venido y me quedé helado cuando una frase resonó en mi cabeza. ¿Hasta dónde puedes adentrarte en el bosque? Hacía más de un año que no me torturaba esta pregunta. Me quedé allí, un poco desconcertado por el hecho de que, de pronto, aquello volviera a hacer eco en mí. Una tarde, al comienzo del jardín de infantes, regresé a casa después de explorar una parte del bosque que nunca antes había visto.
Estaba emocionado por decirle a mi madre lo lejos que había llegado, y ella parecía, aunque solo estuviera siguiéndome la corriente, estar entusiasmada por oírlo. Cuando terminé de describir mi viaje, ella me felicitó y me preguntó si creía que por fin pude ver todos los bosques que había en nuestro vecindario. Le dije que no lo creía, pero que quería. Ella sonrió y preguntó: ¿Hasta dónde puedes adentrarte en el bosque? Esto parecía un desafío, así que respondí confiado. Para mi gran frustración, ninguna de mis respuestas le pareció satisfactoria. Muy lejos, súper lejos e incluso hasta el final, fueron rechazadas como respuestas viables. Después de cada intento de cerrar el tema, ella volvía a la misma pregunta, cada vez más divertida. Perdido, deseando poder responder a su interrogante para que dejara de hacerla, decidí recurrir a la única otra figura de autoridad que conocía: mi maestra. Ella me miró con curiosidad y me preguntó qué quería decir. Ni siquiera yo sabía qué quería decir, así que repetí la cuestión. Ella lo pensó por un momento. No lo sé. Veamos. Dijo mientras me acompañaba hacia el mapa, que estaba clavado en la pared de nuestro salón de clases. Me preguntó el nombre de mi calle, que yo sabía de memoria, y le tomó un momento encontrarlo antes de tocarme el hombro y señalar con el dedo una gran mancha verde. Creo que estos son tus bosques. Dijo. Repetí mi pregunta una vez más. Le dije que mi mamá me había estado molestando con esto cada vez que tenía la oportunidad. Cuando le dije esto a mi maestra, ella pareció darse cuenta de algo y quitó el dedo del mapa. Sonrió con timidez y respondió: Bueno, ¿hasta dónde puedes adentrarte en el bosque? Yo seguía allí, en el bosque, con los brazos metidos dentro de la camisa para menguar los ataques implacables del aire gélido en mi piel. Pensé largo y tendido en todo lo concerniente a esta experiencia, y recordé cómo encontré la respuesta. Esto despertó en mí un cálido cariño que casi me hizo olvidar la razón por la que me acordé de todo eso en primer lugar. Descubrí la respuesta unas semanas después de haber puesto a mi profesora a responder. Mis abuelos habían llamado para charlar con mi madre y conmigo, y cuando mamá me tendió el teléfono para hablarle a mi abuelo, a quien llamaba Tito, pensé que podría divertirme un poco y confundirlo con mi cuestión irresoluble. Antes de que pudiera siquiera preguntarme cómo había estado, cargué contra él. Hola Tito, ¿hasta dónde puedes adentrarte en el bosque? ¿Qué? ¿Hasta dónde puedes adentrarte en el bosque? Oh, bueno. Supongo que hasta la mitad del camino. ¿Solo hasta la mitad? ¿Por qué? Y entonces, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida, bramó. Porque si fuera más lejos, estaría saliendo. Se echó a reír tan fuerte que sus carcajadas se transformaron en un ataque de tos, y le pasó el teléfono a mi abuela. Me tomó un tiempo apreciar la naturaleza de la pregunta y su respuesta. Nunca antes había oído un acertijo, pero cuanto más lo pensaba, más me gustaba. Les haría esta misma adivinanza a decenas de personas en los meses posteriores. Con mi cerebro girando en torno a aquella anécdota, descubrí que ya no era divertida. Sin embargo, ahora era más que una simple pregunta tonta. Había recorrido un largo camino. Por lo que sabía, no podría ir más adentro. Tal vez, solo tal vez, el último árbol se estaría alzando justo delante de mí. Si me diera la vuelta ahora, tal vez iría de vuelta al bosque en lugar de salir de él. Giré donde estaba parado y retomé la trayectoria que ya había adoptado desde que me puse en marcha. Todo se encontraba silencioso, al punto de ser anormal.
No oía aullidos o animales de algún tipo. Solo podía escuchar el rumor ocasional de grillos y cigarras, y el suave crujir de las hojas secas, trituradas por mis pies sucios y sangrantes. Solo una vez escuché algo que me asustó. Ahora que lo pienso con detenimiento, puede que solo haya sido un gato. Yo tenía uno como mascota, después de todo. En ese instante, lo único que se me ocurrió hacer fue entrar en pánico. Corrí lo más rápido que mis encalambradas piernas me permitían, y dejé de pensar en cualquier cosa mientras zozobraba de un lado a otro, saltando de acá para allá y de nuevo para acá, evitando chocar con gruesos arbustos o troncos derribados. Incluso en medio de un escape desesperado, ponía atención al suelo que pisaba, pues para ese punto, tenía tan lastimadas las plantas de los pies que me daba pavor checar su estado. De hecho, puse tanta atención a mis pisadas, que ni siquiera me fijé hacia dónde me llevaban. Debieron haber pasado, como mínimo, un par de minutos antes de menguar la velocidad, hasta que me detuve. Me dejé caer en el suelo un rato para recuperar el aliento. De nuevo, tuve que escoger un camino al azar al reanudar mi travesía. De vez en cuando, pisaba con fuerza un palo sano y su crujido hacía callar a los ruidosos bichitos que pululaban por allí. Me frenaba en seco a ratos, sorprendido por el silencio repentino. Contenía la respiración y escuchaba sonidos que esperaba no oír. Cuando los insectos regresaran, lo haría yo también. En mi capricho por mantener su ruido, pisé con cuidado la maleza. Era espesa y seca en esta época del año, y aquí y allá mi pie presionaba un palo lo suficiente como para romperlo. Los insectos se detendrían. Y yo también. Algún rato después, temiendo escuchar de nuevo el llanto en el momento más inesperado, vi algo que me dejó desolado, una sensación que jamás había sentido hasta esa noche. El flotador inflable en forma de tiburón. A menos de 3 metros de donde me había despertado. Tantas horas desperdiciadas para esto. Aquello no era magia, o alguna especie de distorsión en el espacio-tiempo. Solo estaba perdido. Me quedé aturdido, hipnotizado por el flotador de piscina y la incierta naturaleza de su origen, su razón de ser o de haber llegado hasta aquí. Me parecía, por extraño que suene, familiar, ahora que la confusión mental inicial que me embargó cuando desperté se había disipado. Ahora que escribo esto, creo recordar que algo en ese flotador se me hizo familiar. Demasiado, diría yo. Como si fuera un viejo conocido o una pertenencia valiosa. Sin embargo, mi mente sigue bastante ofuscada, lo suficiente como para no saber qué concluí exactamente. En ese momento, me pregunté si eso se debía a que era lo único en el bosque que en verdad reconocía. Eso no me pareció del todo correcto. Lo dejé de lado y me ocupé de lo importante. A estas alturas, mi único interés era largarme de esos bosques. Ya no me preocupaba tanto el motivo por el que llegué allí. Al verme de regreso en el inicio de mi travesía, mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Ni siquiera estaba seguro de que ese bosque fuera alguno de los que yo exploraba. Solo esperaba que así fuera. ¿Acaso estuve corriendo en círculos todo el tiempo por el susto? ¿O en algún punto me di media vuelta y regresé aquí sin darme cuenta? Reflexioné seriamente sobre qué decisión tomar, hasta que opté por seguir la estrella más grande en el cielo, la cual, creía en ese entonces, era la que indicaba el norte. Tuve cuidado de mantener la estrella que escogí en mi campo de visión en todo momento. Si llegaba a un punto donde los árboles de arriba la oscurecían mucho o durante demasiado tiempo, me redirigía hacia un camino que los evitaba. Ignoré cada sonido que me tentaba a girar mi cuerpo para enfrentarlo y, pese al dolor, inspeccioné el suelo por medio del tacto de mis pies y no por mi visión, sabiendo que, si perdía esta estrella, perdía mi ruta.
Fue cuestión de tiempo para que las cosas a mi alrededor comenzaran a lucir cada vez más familiares. Una red de árboles caídos que reconocí como los que había usado como barras de equilibrio ofrecieron mi primera señal legítima de esperanza, aunque esta vez caminé alrededor y no los crucé. Poco después me encontré con la pila de árboles de Navidad, con sus adornos dispersos brillando tenuemente a la débil luz de la luna. Evité cruzar cerca de ellos para no pisar los fragmentos de vidrio que aún podrían estar salpicando el suelo desde las veces que mis pies, cuando eran menos vulnerables gracias al calzado, presionaron las bolas de vidrio de estilo navideño y las aplastaron. Mis nervios comenzaban a calmarse, y cuando vi un vacío de tierra al que llamé la zanja, un lugar en donde mis amigos y yo solíamos tener guerras de barro, supe que había logrado salir de aquel laberinto. La sensación de alivio que me invadió trajo consigo la sonrisa más sincera de mi vida. Ignoré el impulso de acelerar el paso cuando recuperé la orientación y ya no tuve que observar mi estrella polar con tanta atención. Me dolían tanto los pies que tenía que estar atento a cada paso. La distancia que había recorrido en apenas unos segundos durante mi éxodo nocturno en estos bosques parecía no tener fin. Caminé cojeando en ambas piernas en un intento de evitar poner demasiado peso en cada pie. Pero luego vi la calle, y me alegré tanto de estar tan cerca de casa que comencé a trotar. Cuando vi el techo de mi hogar sobre una casa vecina más baja, dejé escapar un ligero sollozo y corrí más rápido, haciendo una mueca con cada paso. Solo quería llegar y olvidar. Como un borracho que va a un bar. Durante esta última caminata, planeé lo que haría después de entrar. Nada de contarle esto a mi mamá. No tendría idea de qué decir. Primero me las arreglaría para entrar en la casa, después me asearía lo mejor posible y de ahí, directo a la cama. Si tenía suerte, jamás se enteraría de mi odisea, y la idea de que toda esta experiencia llegara a su fin fortaleció mi determinación de dejarla en el pasado para siempre una vez que cerrara esa puerta tras de mí. Mi corazón se sintió aliviado cuando por fin vi mi casa por completo. No obstante, me di cuenta de que todas las luces estaban encendidas. Eso solo quería decir que mi madre estaba despierta, y ahora sabía que tendría que explicarle todo, o al menos trataría de hacerlo. Ni idea de por dónde empezar. Comencé a disminuir mi velocidad conforme me acercaba a la cerca de tela metálica que cerraba nuestro patio trasero. Mientras caminaba hacia la puerta, pude notar la silueta de mi madre detrás de unas cortinas. Me agaché bajo la rama más baja de un gran pino que se encontraba afuera de nuestra propiedad y levanté con cuidado el pestillo de metal de la puerta de la cerca. Poco a poco, abrí la puerta lentamente, en un esfuerzo por silenciar el chirrido de las bisagras. En unos 15 segundos, tocaría a mi puerta trasera e intentaría explicarme. Todavía estaba tratando reflexivamente de evitar que me atraparan. Vi la silueta más de cerca, y aunque me preocupaba cómo explicarle las cosas, de repente ya no me importaba, y me limitaría a entrar sin dilación. Debería estar agradecido. Llegué a casa. Por fin se había terminado. Subí un par de escalones hasta el porche y puse la mano en el pomo de la puerta. Lo giré, pensando que podría estar desbloqueado ya que mi madre estaba despierta. No tenía sentido retrasar lo inevitable. No había motivo para golpear. Giré el pomo y sentí una mezcla de alivio y aprensión. Estaba a punto de abrir cuando dos brazos me rodearon y me alejaron de ella. Eso no podía ser posible. Había evadido y superado a mis acechadores imaginarios innumerables veces en mi lucha nocturna por el bosque. No, esto no era imaginario. Miré la silueta en la ventana y traté de extender la mano. Los brazos se apretaron alrededor de mi pecho y me levantaron del suelo mientras luchaba contra ellos. Miré lo que yo creía eran los apéndices que me habían atrapado. Eran pequeños, pero había algo que los cubría. Parecía piel. Cerré los ojos con fuerza. Esto no puede estar pasando. Grité en mi mente. Los monstruos solo están en mi imaginación. Abrí los párpados de nuevo y miré los brazos que estaban cruzados sobre mi torso.
Era tela, no piel, pero esto no aportaba ningún consuelo real. Todavía estaba siendo retenido. Todavía necesitaba liberarme. Grité tan fuerte como pude. El sentimiento de estar tan cerca de la salvación para luego ser físicamente alejado de ella me llenó de una desesperación y horror tales que incluso después de tanto tiempo, no soy capaz de describir con claridad. La puerta de la que me habían arrancado se abrió y un destello de esperanza atravesó mi corazón. Pero no fue mi mamá quien salió de ahí. Era un hombre, y era enorme. Golpeé con violencia y pateé las espinillas de la persona que me sostenía. No obstante, no tenía demasiadas opciones. Si lograba escapar de mi captor, también tendría que alejarme de la persona que acababa de salir de mi casa, una figura descomunal que ahora se acercaba a mí. Hasta ese momento, nunca había imaginado que podría estar en algún peligro legítimo del que mi madre no pudiera rescatarme. Seguí observando al hombre acortar la distancia entre nosotros, y sentía que el agarre de la persona o criatura que me había atrapado se hacía cada vez más fuerte. Estaba aterrorizado, pero ante la posibilidad de que mi madre hubiera sido víctima de esas cosas, me puse furioso. Seguí gritando con una saña renovada. Me revolví histéricamente entre los brazos de la cosa, luchando por mi libertad. Sentía mi garganta quemarse, casi al borde del desgarre. Veía todo darme vueltas con tan solo abrir los ojos. No me importaba mucho romperme una cuerda vocal o algo así. Mientras los gritos secaban mi garganta adolorida, en medio de un suspiro para recuperar el aire, me percaté de un sonido tras de mí que estuve ignorando todo el tiempo. Cálmate, tranquilo, por favor, soy yo. Soy yo, te tengo, soy yo. Eso fue lo único que logró hacerme callar. Los brazos que me sujetaban se relajaron y me pusieron en el suelo con delicadeza, y conforme el hombre bloqueaba la luz del pórtico, pude ver que traía puesto un uniforme de policía. Volteé para encarar a la voz a mi espalda. Los rizos castaños oscuros de su cabello rozaron mi cara mientras se arrodillaba para abrazarme. Estaba a salvo. Me puse a llorar sin remedio, y los tres entramos en la casa. La puerta trasera se abrió a un pasillo estrecho. A la derecha había una puerta que daba a un baño, que se conectaba con mi habitación a través de otra puerta. Un leve olor a moho se escurría desde el baño. Cuando tenía pesadillas acerca de villanos y demonios que se escondían en el baño, eso quería decir que había cerrado la cortina cuando salía de la ducha. Debido a esto, el agua se acumulaba en sus pliegues y llenaba toda esa zona de la casa con un denso olor a podredumbre acuosa. A la izquierda estaba nuestra lavadora y secadora. Mi gato, Cajas, estaba sentado encima de la secadora. Le di una caricia distraída mientras pasaba y giraba a la izquierda, hacia el comedor. Nos sentamos en una mesa que mi madre y yo usábamos de comedor, la cual se convertía en estación de trabajo cuando tenía proyectos escolares. Era una mesa cuadrada, grande y gruesa, pintada de blanco. Había varios puntos donde el uso diario había comenzado a descascarar la pintura, revelando capas de diferentes colores sobre la capa original, fuera lo que fuera. Un área parecía casi una sección transversal de un caramelo rompemuelas, con sus anillos concéntricos y de colores ordenados de la misma forma que los colores del arco iris. Mis manos ociosas o nerviosas me habían ayudado a excavar en esa sección cada vez que me sentaba para hacer la tarea o tener una conversación seria con mi madre. Cuanto más nervioso estaba, más frenéticamente cavaba. Esa noche supe que la primera capa de pintura era amarilla. Menos mal que estás bien. Menos mal que estás bien, me preocupaba no volver a verte nunca más. Ella también estaba llorando. ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué lo hiciste? Perdón, mamá, perdón, mamá. No quería asustarte así, de verdad. Yo no sé qué me pasó. Mi miedo a que todo el acontecimiento resultara inefable se estaba haciendo realidad. Ella me examinó ahora que estábamos en un ambiente mejor iluminado. ¿Cómo que no lo sabes? Mira cómo estás. ¿Qué te pasó en los pies? ¿Por qué estás así? Miré hacia abajo e hice una mueca. La parte superior de mis pies estaba cubierta por una gruesa y oscura capa de mi propia sangre que ya había comenzado a agrietarse, formando un patrón similar al de un vidrio dañado.
Mientras movía mis pies contra el linóleo, podía sentir que la sangre actuaba como un adhesivo. Escuché el sonido de mi piel despegándose del suelo mientras los levantaba. ¿Al bosque? Ya habíamos hablado de esto. ¿Cuántas veces te lo he advertido? Comencé a protestar, insistiendo firmemente en que mi escapada nocturna nunca fue planeada. Esto ya se estaba convirtiendo en una discusión, y ni mi madre ni yo teníamos ganas de eso en esa situación y mucho menos a esas horas. Ya, tranquilo. Shh. Mírame. Estás a salvo, estás en casa, estoy aquí contigo, ¿sí? No pasa nada. Ya pasó. Solo no vuelvas a hacer esto nunca más. Por favor. No estoy segura de que mis espinillas o yo podamos soportarlo. Una pequeña risa rompió mis sollozos y sonreí un poco. Perdón por patearte. ¿Por qué me agarraste así? Tenía miedo de que volvieras a escapar. Te vi llegar. Yo no iba a dejar que te fueras otra vez después de ver lo que me dejaste. Eso me confundió. ¿Cómo así? ¿Tú escribiste esto, no te acuerdas? Dijo ella, y apuntó el dedo índice hacia un trozo de papel que el oficial de policía procedió a deslizar por la mesa en nuestra dirección. Tomé la nota y comencé a leerla mientras mi madre y el policía se iban a la cocina. La nota decía que no estaba contento con mi vida, y que no quería volver a ver ni a mi mamá ni a ninguno de mis amigos. Era una carta de huida. No recordaba haber escrito ninguna carta. No recordaba nada sobre levantarme en la noche y querer escaparme de repente. Había muchas veces en las que hacía cosas por la noche de las que no podía acordarme al día siguiente, pero escribir una carta requiere de cierto grado de conciencia. Debería haberlo procesado como es debido. Seguí leyendo la carta mientras pensaba en cómo a veces usaba el baño sin recordar haberme levantado, o me despertaba tan cansado que me confundía al momento de caminar hacia la escuela. Pero esto era diferente. Esto estaba mal. Incluso si a veces iba al baño por la madrugada y no lo recordaba, incluso si pudiera haber ido solo al bosque y perderme, incluso si todo esto fuera cierto, un pensamiento se repetía una y otra vez, como un disco rayado por encima de todas las demás preguntas y dudas que me asaltaron, y era lo único de lo que sí podía estar seguro. Mi nombre está mal escrito. Yo no escribí esta carta. Y ahora, las preguntas y respuestas de Reddit. Dado que el autor contestaba estas cuestiones dentro de personaje, pueden considerarse afirmaciones canónicas para la historia. ¿Sucedió algo más después de esto? Cuando mi mamá se tranquilizó le expliqué que yo no escribí la carta, pero ella asumió que estaba intentando evadir mi responsabilidad. Traté de demostrárselo explicando que mi nombre estaba mal escrito. Ella solo respondió que estaba molesto o triste cuando la hice. El tema ha surgido un par de veces desde entonces, y en su mente, ella sabe que es algo que hice y que nunca admitiré. Nos mudamos de la zona tiempo después, al otro lado del pueblo, pues ese vecindario empezó a irse a la mierda. Lo único que realmente sucedió después de esto fue que las pisadas se escuchaban cada vez menos, lo que me hizo sentir mejor. Llegué a preguntarme si cada vez que pasaba era en realidad solo mi corazón. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿En qué parte de los Estados Unidos vivías cuando esto te pasó, más o menos? ¿Tienes alguna prueba de que esto realmente sucedió? Estoy en mis veintitantos y esto sucedió hace más o menos 20 años en el sureste. Cualquiera de las pruebas, la nota, fotografías, fueron tomadas por la policía para añadirlas a su investigación. Esto fue antes de que los escáneres domésticos se hicieran más asequibles, por lo que no hicimos copias y, de todos modos, no creíamos tener ninguna razón para hacerlas. ¿A ninguno de los otros niños del vecindario les pasó nada? Hasta donde sé, yo era el único.
Nos fuimos de allí poco después, y no me mantuve en contacto con alguno de los niños cercanos, pues la única forma de hacerlo era mediante teléfono, y no creo que los niños de 6 años tengan muchas cosas que decir. Birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our